Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast, el espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión, que semana a semana sin falta ha traído a ustedes no solamente los contextos de las decisiones y eventos geopolíticos más importantes del planeta, sino que te explicamos qué hizo que cada mandatario tomara la decisión que tomó, qué es lo que espera encontrar en el corto, mediano y largo plazo, y cómo te va a afectar a ti que vives aquí en Latinoamérica. Porque no somos multimillonarios para salir huyendo de Dubái hacia cualquier ciudad futurista como Singapur o alguna de sudeste asiático, pero seguimos aquí y de alguna manera nuestras vidas importan. ¿No es así, Mari Carmen Rojas? Sí, nuestras vidas importan, pero no así la de sus mascotas. Sí, ¿eh? Vaya semana que se ha puesto bastante álgida y con este Trump tirando para adelante como nunca ha tirado toda su vida. Yo solamente voy a decir al inicio de este podcast que lo dije, lo he repetido y lo volví a señalar de lo que se venía respecto a esta guerra. Nosotros hemos estado dando nuestras apreciaciones, hemos estado diciendo bastantes cosas respecto a la forma de cómo iba a proceder, en este caso Israel, cómo ha estado procediendo Estados Unidos, y el tiempo nos ha dado la razón. Efectivamente, ella que tiene estudios especializados en lo que viene siendo de las relaciones Asia-Pacífico y de Medio Oriente, es un componente vital para entender qué va a ocurrir en el corto y mediano plazo con esta guerra, porque como veremos en este programa, a diferencia de lo que Trump quisiera, de que fuera una batalla que dice, ya cumplimos todos los objetivos, la guerra terminará pronto, los iraníes tienen un punto de vista completamente distinto y eso nos va a afectar invariablemente. Así que para esta ocasión tenemos tres noticias principales. La primera es que Trump ha creado el Club de los Humildes, una coalición militar anticarteles en una cumbre que reemplazaba la Cumbre de las Américas, con la cual solo se puso a los gobiernos afines, sí. ¿Por qué lo hizo ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué México, Brasil y Colombia no fueron invitados? Bueno, quédense para averiguar esto y más y qué significa esto para los mexicanos, los colombianos y los brasileiros. La segunda noticia que también es importante es que a pesar de todo lo que hizo María Corina Machado, de haber regalado su premio Nobel de la Paz y que Trump se sintiera feliz porque era solamente lo único que quería, ni siquiera necesitaba su nombre en esa placa. Solamente quería la medallita. Sí. Resulta que Trump acaba de confirmar a Delcy Rodríguez como la jefa de Estado venezolano. Ya firme. Está bastante feliz trabajando con ella, lo ha señalado. Sí. Y vamos a ver por qué pasó esto y qué podemos deparar para el futuro de Venezuela y de María Corina Machado en sus pretensiones políticas en ese país, ¿no? La tercera noticia viene siendo las actualizaciones de lo que ha sido en la última semana de la guerra de Irán contra Israel y Estados Unidos. ¿Qué ha dicho Trump esta semana? ¿Qué espera Trump esta semana? ¿Qué espera Putin de esta batalla esta semana? Oye, aquí están todos esperando cosas. Sí. ¿Y qué va a ocurrir en el corto y mediano plazo? Si realmente esta batalla se va a terminar o si es... Sobre algunos escenarios muy posibles y por eso tiene que quedarse al final de esta edición que vamos a darle extendido. Efectivamente. Y si queda tiempo, una actualización muy chiquita de lo que han sido los archivos Epstein, porque los otros dos temas son muy amplios. Trump lo ha conseguido. En estricto rigor estamos dando una actualización con lo que está pasando con Israel y Estados Unidos. Eso en sí mismo es una consecuencia directa del caso Epstein, así que se puede decir que es como la mayor actualización. Pero vamos a dar unas pequeñas actualizaciones adicionales a este conflicto bélico que es una consecuencia del... Archivos Epstein. Que se abrió la caja de Pandora. Y bien, si quieres saber esto y más, quédate con nosotros que lo abordaremos todo en... Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando, que le ha dado likes, que ha seguido nuestros podcasts semana a semana y por habernos acompañado en la casi año que vamos a cumplir, ¿vale? Sí. Entonces comencemos con la primera noticia, que es Trump anuncia la creación de una coalición militar anticarteles en la cumbre del Escudo de las Américas en Miami. Miren, este programa le puse Club de los Humildes porque prácticamente es un club que Trump crea, que se reunió en un campo de golf que le pertenece a él en Miami. Claro.
Y lo hizo el 7 de marzo para reemplazar la Cumbre de las Américas. Porque ya no se quiere reunir con los países que él considera demasiado inferiores Sí, para sus intereses. Porque de que inferiores son todos, sí, sin excepción alguna. efectivamente. Y miren, la Cumbre de las Américas, la original, funcionaba como una manera de que todos los países que son afines a Estados Unidos pasen lista y digan: sí, tío Sam, nosotros nos inclinamos ante ti. El escudo de las Américas, Trump lo hizo de una forma más personalista, con gobernantes que son afines a él o que le caen bien, Trumpismo. ¿sí? Sí. Y que prácticamente son los que le tienen más confianza para sus propios planes personales. Así es. ¿Quiénes fueron? Bueno, fueron 12 presidentes, pero las figuras más relevantes, de acuerdo a varios analistas, son Javier Milei de Argentina, quien se declaró, por cierto, el máximo sionista latinoamericano. Ya, increíble. El Salvador con Nayib Bukele, el Ecuador con Daniel Noboa y por supuesto el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Bueno, en el caso de Kast es importante porque acaba de asumir. La gente está expectante a cuál va a ser el real giro del gobierno, o sea, si realmente va a girar tanto respecto a Donald Trump con su Estados Unidos. Eso está por verse, las señales son bastante claras, probablemente sí, pero bueno. Y mira, hay que mirar en el tablero global para entender por qué esta reunión es importante en este momento, ¿no? Esto ocurre una semana después de que Trump tira para adelante y para tratar de tapar los archivos Epstein, Una guerra. decide crear una guerra. Si quieren saber y entender por qué esta guerra no tenía que ocurrir, escuchen el programa del podcast anterior, que ya está Sí, subido. no había justificación real para que esta guerra ocurriera. Basi- Vayan a escuchar ese podcast. sí, básicamente Irán ya había dicho que sí a todo lo que Estados Unidos le proponía. Sí. Y aún así no fue suficiente. Y mientras Washington pelea en otros continentes, Trump quiere asegurarse de que nadie, especialmente China, se meta en lo que él considera su patio trasero. Fue así que Trump cancela la Cumbre de las Américas oficial, donde iban todos los países de Latinoamérica, A pasar lista. y armó su propio club privado en su campo del golf en Miami, que es el Trump National Doral, que, como les dije, es propiedad del propio Trump, ¿no? Nuevamente llevando actos que son estatales, que son de gobernanza pública, al terreno local, personal. O sea, realmente es una, ¿cómo decirlo? Esto es como decirle al planeta: soy el rey de Estados Unidos. Sí. Y en esta histórica coalición, como dice el propio Trump, fue hecha para que todos los países afines al trumpismo trabajen conjuntamente para impulsar estrategias que se dediquen al combate contra los cárteles del crimen organizado, que son considerados ahora organizaciones terroristas. Claro, desde el relato estadounidense, punto ahí sobre el renglón, y lo vamos a explicar a detalle en un rato más. Y también combatir a la inmigración ilegal y masiva. O sea que ya dejen de mandarme sus migrantes para acá. Sí, porque no es la migración entre los propios países del sur global. En este caso, de lo que corresponde a la otra América. Sí. Y la agenda estuvo planteada para proveer la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región mediante la creación de una coalición anticarteles de las Américas, que por sus siglas en inglés es America's Counter Cartel Coalition, ¿vale? Y se trata de un acuerdo militar que busca erradicar a los cárteles en el hemisferio occidental. Que eso es el relato hegemónico, el relato oficial. Sí, de hecho, ahora si explicamos realmente a qué se refiere eso, es una justificación para hacer intervencionismo en ciertos lugares de interés. Probablemente vamos a estar viendo a lo largo del año que va a querer estar metiéndose militarmente a ciertos territorios, muy probablemente. Ojo, o de hecho ya, por ejemplo, países como Ecuador han permitido ya en lo que va del año a Estados Unidos utilizar algunas bases militares para poder hacer operaciones estratégicas en la región, ¿no? Sí, de hecho ya estaba haciendo avances soberanos, como lo que hizo con la avanzada en Venezuela. Dictador o no, secuestra un presidente. Era el presidente de Venezuela, aunque se haya robado las elecciones o no. Sí, pero aquí hay una cosa que tiene que ver con el derecho internacional y se lo pasó por donde mejor quiso. De hecho, como dices, hay algo muy curioso. Trump se ha estado pasando el derecho internacional desde el año pasado, cuando empezó a atacar lanchas que queremos creer que todas eran de traficantes de estupefacientes. Pero muy probablemente. De hecho, hay como 2 o 3. Que se ¿Qué? sabe que eran de pescadores locales. Sí. Es para descansar aquella gente. No merecía eso. Secuestró literalmente al presidente de una nación soberana. Sí, insisto, o sea, haya o no haya sido dictador, no deja de tener la posición que tiene. Eso es contra el derecho internacional.
y ahora parece que quiere llegar un paso más lejos a tratar de afianzar un acuerdo que le permita de facto que tropas estadounidenses bajo el Comando Sur puedan entrar a naciones clave para poder desarticular cualquier clase de intromisión extrahemisférica, como él lo considera, Claro. en la región, básicamente China, ¿no? Cuando le conviene, somos solo un hemisferio, o sea, el continente americano. Cuando no le conviene al relato supremacista americanista o norteamericano, es las Américas. Pero aquí hay algo muy curioso que dice Trump en el relato, ¿no? Cito, la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército. Traduciéndolo en palabras trumpistas, quiero que incrementen su gasto militar, que ustedes usen su ejército y ustedes paguen todos los operativos. Básicamente ustedes van a pagar en su costo, en su moneda, nuestros avances. Básicamente. Eso es lo que está Porque diciendo. ¿por qué decimos esto? Porque es lo mismo que quiere en Europa. Sí. Y también lo quiere aquí en Latinoamérica. No hay ninguna razón por la cual Trump quiera pagar de su bolsillo. Un conflicto bélico armado o incluso el hecho de que exista milicia en otros lugares. Efectivamente. También detalle que es un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización. Trump le encanta ser grandilocuente con sus Sí, por cosas. ejemplo, el gran y hermoso proyecto de ley. O el que quiere pasar ahora mismo, que es Save the America, que sirve para evitar que ciertos grupos étnicos puedan votar en las siguientes elecciones y que pueda asegurar que el control del Parlamento del Congreso, perdón, en las elecciones intermedias. De hecho, se sabe que aparte de todo lo que está tratando de meter, quiere poner fuerzas de orden público, así les llama, para disuadir a aquellas personas votantes de otras etnias a acercarse, porque como tú te veas va a ser razón suficiente para que te quieran detener y bueno, es que era una persona sospechosa, cuando realmente era americano según sus propias palabras o estándares. Sí, y mira, no digo que no sea importante que vaya ido a Costa Rica, o Honduras, o Argentina, ¿vale? O incluso Chile, ¿no? Sin embargo, faltaron 3 países que representan el 65% del PIB de América, o sea, más de la mitad. Y no solamente eso, también estos países concentran la mayor cantidad de habitantes de la otra parte del continente americano. ¿Qué países son estos? Bueno, países pequeñitos, países que aparentemente Todo. no importan mucho, nadie los tiene en cuenta. Que son 100 y tantos millones de personas. Sí, más de 100 millones en la zona más cercana con Estados Unidos, casi 200 en el sur del continente. Bueno, hablamos de Colombia, Brasil y México. No fueron invitados a esta reunión. Ya, de hecho, confirmaron que literalmente no fueron invitados. Sí, para que se note que esto realmente obedece más como un sentido personalista de Trump, ideológico, que algo meramente pro América. ¿Por qué no fueron esos presidentes? De acuerdo a muchos analistas lo quieren agarrar y ver como no, es que todos solamente fueron países que son gobiernos de derecha que llegaron a Estados Unidos, como por ejemplo el caso de Bolivia, ¿no? Que es un presidente de la derecha. Para mí esto es quedarse corto. O sea, no niego que el común de todos ellos es que sean de derecha. Sí, pero no es saber hacer una lectura adecuada. Realmente, ¿qué sucede? Bueno, que hay un castigo diplomático inherente, especialmente hacia Gustavo Petro, hacia Claudia Sheinbaum y hacia Lula da Silva. ¿Por qué Lula da Silva? Bueno, recordemos que el año pasado Lula da Silva negoció como los dioses contra Donald Trump. Y ganó. La negociación. Sí. Trump quería que liberara a Bolsonaro, no lo consiguió. Le quiso aplicar el arancel del 50% a Brasil. Y no lo consiguió. Y no lo consiguió. Sí lo hizo, pero al final reculó. Y encima de todo eso, sus aranceles ahora son ilegales, ¿no? Entonces, sí, no hay forma. Y prácticamente Lula da Silva se salió con la suya desde el punto de vista de Donald Trump y eso no puede ser, ¿no? Aparte de que Lula da Silva tiene un acercamiento muy fuerte contra China y Trump es algo que para él a es... favor de China. A favor de China, ¿no? Y para Trump es algo que es inaceptable. Sí. Gracias. El caso de Colombia, bueno, Gustavo Petro se ha peleado con Trump a lo largo de todo el año pasado. Nosotros lo estuvimos diciendo bastante respecto a Petro. Aquí llegaron Petro Lover aumentando la madre, pero estamos hablando desde un punto de vista de diplomacia internacional. A lo mejor dentro de su país, yo no lo sé, pero quizás lo ha hecho excelente, pero lo que es la diplomacia afuera es muy importante porque eso trae consecuencias directas como que tu país sea más pobre. De hecho, le quitaron, ¿qué cosa?
Le quitaron a Gustavo Petro la visa para poder llegar a Estados Unidos. No, y el financiamiento. El financiamiento del USAID, sí, del USAID, para que Colombia pudiera combatir la pobreza y otros programas de combate contra el crimen organizado, ¿no? Así es. Le quitaron financiamiento y también atacaron directamente a los miembros cercanos a Gustavo Petro, incluyendo el mismo por todo lo que estuvo haciendo el año pasado, ¿no? Sin embargo, parece que Petro de alguna manera se vio beneficiado porque los partidos de izquierda no fueron castigados en las elecciones que hubo recientemente en Colombia. Entonces, tal parece que los colombianos en buena medida... Seguramente los colombianos, dentro de todas estas imposibilidades, han sabido manejar la retórica. De hecho, yo de lo que me he encontrado con Petro es que me recuerda mucho a Chávez cuando decía ¡el imperialismo! Sí. Eso, y tengo entendido que en materia económica no ha impactado de forma tan negativa como en otros lugares de Latam. Entonces, en un país que de por sí ya tenía problemas de pobreza... Depende de cómo tú manejas el relato, es que la gente más o menos sigue igual. Efectivamente. Y el caso más fuerte es contra México, que es Claudia Sheinbaum. Prácticamente la exclusión funciona como un mecanismo de presión y Trump se refirió a México como el epicentro de los cárteles y una amenaza utilizando su ausencia para cuestionar la confiabilidad de su gobierno. Claro, dice eso de México, pero cuando atrapan a un gran capo, en ese momento se atribuye las flores y el logro. Así es, y mira, prácticamente Trump ha estado manejando esta retórica últimamente de que quizás tengamos que atacar a México, quizás sea necesario atacar a México. Sí. Y Claudia Sheinbaum ha estado diciendo a lo largo de todo el año pasado que no necesitábamos que México sea ayudado por Estados Unidos. México es soberano, México es el que se puede defender por sí mismo. Y Claudia Sheinbaum está pasando de todos los capos que ha podido Estados Unidos para que calmar... Pero es porque nosotros venimos también diciendo que Sheinbaum ha hecho una pésima lectura de lo que realmente está sucediendo en el universo Trump. ¿Cuál es la mala lectura según lo que se ha estado hablando en los podcasts anteriores para aquella gente que no ha escuchado dichos podcasts? Número uno, que Trump en este momento está sufriendo una erosión, una debilitación o debilitamiento muy fuerte en lo que viene siendo su área política, su área económica y las decisiones que ha tomado a lo largo de todo este último medio año, sí. Porque cada vez más estadounidenses están en desacuerdo, tanto con la forma en la que están viviendo, cómo les alcanza cada vez menos el dinero por el Big Beautiful Bill, cómo hace guerras que en apariencia no pudieron justificar. De hecho, muchos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, estaban criticando a Trump en el sentido de que el relato no se entiende. No había una justificación como tal y no saben por qué. Trump se ha quedado en el relato formal de que es un imperio maligno que merece ser destruido y el coste de llevar esto a cabo debe asumirse. Prácticamente yendo a una cuestión bastante maximalista e idealista que no son propias de las decisiones de Trump, que vienen siendo más transaccionales, de qué gano yo para poder llevar esto a cabo, ¿no? Por otra parte, tenemos el caso de que Canadá ha leído mejor las políticas de Trump, los que está haciendo, y ha estado haciendo acercamientos mucho más fuertes para tratar de ver si se forma alguna clase de bloque con la Unión Europea, solo para encontrarse con los que, aunque los europeos tienen todas las ganas de suscribirse del planeta, van enfilados a una realidad que no se entiende, prácticamente diciendo lo que decía Trump a todo lo que les pide. Otro más que están bien ¿cómo decirlo esto? Enajenados de... Sí, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero para ser breves y no volver a explicar todo otra vez. Básicamente Europa no solamente está teniendo que pagarle a Estados Unidos el coste de la guerra de Ucrania, sino que abrir todos sus mercados con aranceles que en un principio iban a ser unilaterales y que gracias a esta cuestión que el gobierno estadounidense echó para atrás, pues ya no va a aplicarse en teoría. Eso hasta que se firme un acuerdo de libre comercio que ya estaba pactado con la Unión Europea, que sí iba a quedar en firme, ¿no? Y prácticamente volviéndose una especie de marioneta, de colonia, donde está tratando de extraer todos los financiamientos posibles para los programas de Estados Unidos, sin obtener nada a cambio. Y de hecho, volviendo a la realidad mexicana, algo que se te olvidó comentar, aparte de todo esto de Sheinbaum, de querer defender este tratado con uñas y dientes, o sea, me refiero al TMEC,
Lo que quiere Trump realmente es desarticularlo porque quieren que su grupo económico se haga de ese sector concreto que le pertenece al otro gobierno, a la facción vieja, a la contraria a él, porque hay que hacer una diferencia entre trumpista y la otra política estadounidense. Sí. Si quieren saber por qué llegamos a esto, escuchen el programa de la Franja de Gaza que hicimos en nuestro canal de Ecos Financieros, donde prácticamente mostramos cómo todo un lobby de financieros y gente llegada a Trump se quiere hacer de la plata de reconstrucción de Gaza. Así es. Para poner lobbies inmobiliarios allí. Y así como quiere hacer eso ya, hicimos un símil con el análisis del TEMEC para que lo puedan entender. Así que vayan a ver ese podcast, está muy interesante y van a entender la realidad que estamos viviendo ahora. Sí. De hecho, les recomendamos que vean muchos de nuestros programas porque de esa forma ustedes van a entender cosas que le están pasando ahora. Sí. Ahora, los presidentes que sí fueron representan solamente el 24% del PIB de Latinoamérica. Realmente ni siquiera una cuarta parte. ¿Y por qué fueron los presidentes que asistieron, ¿no? ¿Por qué dijeron que sí? Bueno, países como Argentina asistieron buscando respaldo financiero y político. Javier Milei está bastante agarrado de los tanates, como decimos en México. Tiene prácticamente un respaldo y un apoyo político de Trump tan fuerte que no puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. Decir que sí a todo. Y como muestra de ello, fue a la Junta de Paz en Gaza, se unió formalmente, fue de los que firmó de que yo me uno a ti, Trump. Y ahora también vino a esta reunión del Escudo de las Américas, ¿no? Por otra parte, líderes como Nayib Bukele de El Salvador o Noboa. Necesitan legitimidad. Sí, y como es el caso también de Noboa en Ecuador, que buscan que Trump valide sus políticas de mano dura y de militarización interna para mantener el control sobre sus gobiernos, ¿ok? Y también hay otros que van por supervivencia política, porque se percibe como una transacción el asistir aquí. Si tú me obedeces a mí, Estados Unidos, sobrevives. Pero si te resistes, te presiono y te destruyo. Claro. Y dado el contexto internacional que está teniendo actualmente con Irán, yo creo que las propias lecturas que hacen los gobernantes de Latinoamérica es, ¿sabes qué? Si fue tan loco como para ir a atacar a Irán, no quiero que me venga a atacar a mí, porque lo veo capaz de eso. Y sí, Trump es completamente capaz de hacer eso. Sí, de hecho aquí vamos a decir otra cosa en el podcast. No nos extrañe si este año empezamos a ver quizá posibles atentados contra la persona de Trump. No es que los estemos promoviendo, por supuesto, pero está tocando tantos intereses, está haciendo tanto caos a lo largo del mundo, se están metiendo en tantos conflictos al mismo tiempo, sí, que incluso he visto muchos sociólogos e historiadores económicos y de política que están escribiendo algo como que muy similar a lo que le pasó a Roma en la final de sus días, donde se metía en tantos conflictos al mismo tiempo, estaba haciendo un gasto inmenso militarmente que no fue sostenible. Que no fue sostenible y al final terminó colapsando sobre sí mismo. El problema es que diferencia a Estados Unidos de Roma, es que Roma no tenía la capacidad de decir, pues si no gano yo me llevo todo el planeta conmigo. Porque podemos hablar de una autodestrucción real. Sí, y Estados Unidos es un país tan arrogante que sí es capaz de decir, pues si yo no soy el líder del mundo, todos se vienen conmigo. ¡Boom! ¡Boom! Entonces hay que tener cuidado de cómo se desarticula y se debilita Estados Unidos paulatinamente para que la tecnología sea lo suficientemente avanzada como para que Trump o Estados Unidos en su desesperación por o es conmigo o no es con nadie, no destruye el planeta, ¿no? En fin, eso ya es una especulación muy, muy a largo plazo y no creo que la veamos este año, ¿vale? Sí, eso es cierto. De aquí lo único que yo les diría es que si en el próximo tiempo, no a lo mejor no este año, pero bueno, falta todavía para que el mandato de Trump termine, empezamos a ver cosas extrañas, quizá ya sabemos por qué. Y bueno, de acuerdo a algunos analistas geopolíticos, dicen que una de las ventajas potenciales para los países que se sumaron a esta iniciativa es el acceso a apoyo político, económico y en materia de seguridad, resultar en un acceso a una cooperación de inteligencia y de seguridad, el apoyo tecnológico y logístico de Estados Unidos. Y pues prácticamente les vamos a dar armas y tecnología para que hagan los operativos que nosotros les pidamos que hagan y que ellos tienen que costear con sus presupuestos, porque no creen que los voy a pagar yo. Porque básicamente esto de hablar del narcotráfico y poner esto como retórica es simplemente una excusa. De hecho, a Estados Unidos muy probablemente ni siquiera le interesa el narcotráfico en países que no son el suyo. De hecho, no le interesa el narcotráfico ni siquiera en su propio país, porque si no, créanme que no vendería armas a diestra y siniestra a todos los cárteles que se surten del armamento bélico estadounidense, que es su principal motor económico. Sí,
Y miren que de hecho lo que ha hecho Trump en el último año para tratar de quitar a China en la región ya tiene repercusiones, al menos lo que va haciendo el canal de Panamá. Esta semana una de las grandes navieras chinas llamada COSCO Shipping anunció que va a cesar completamente sus operaciones en ese canal y prácticamente va a buscar otros canales para llevar sus mercancías, incrementando el costo de las importaciones que teníamos desde China hacia el resto de la región. Así es. También quiere controlar migratoriamente a los países usando a los países del sur como una barrera para detener la migración antes de que llegue a Estados Unidos. También quiere, por lo que veo yo, dado que no invitó a Claudia Sheinbaum, tratar de hacer una presión geopolítica más fuerte sobre México. Como... Sí, probablemente quiere hacer una presión para poder empezar a tratar de tú a tú. Pero lo que quiere Trump es desarticular el TMEC y poder tratar con México y con Canadá de forma individual. De esa forma es mucho más asimétrico y mucho más conveniente para él apoderarse de ese sector económico que le interesa y que en estos momentos está en manos de sus contrarios. Ante esto se le cuestionó a Claudia Sheinbaum por qué no fue y salió a decir que ella no fue invitada porque su país, México, ya tiene acuerdos con Estados Unidos para combatir el crimen organizado y que era innecesario, pero que de cualquier modo la imagen que quedó de la cumbre es la de una reunión de aliados políticos más que otra cosa, y Sheinbaum no es parte de estos aliados, y vemos como de 2024 a 2026 los dos más grandes aliados de la región de Latinoamérica, que eran México y Colombia históricamente, quedaron completamente fuera de las líneas trumpistas de poder. Asimismo, Gustavo Petro también salió en redes sociales a cuestionar por qué no fue invitado, qué le pasa, y bueno, Petro siendo Petro, nada del otro mundo. Y bueno, lejos de unir a todos Latinoamérica o a la parte que le considera Trump hacia Estados Unidos como una unión hegemónica de todos hacia un mismo gobernante, muchos analistas, entre los cuales yo me encuentro, considero que vamos a ver una división más fuerte de la región. Vamos a ver una polarización fuerte. Sí. Pero el problema es que Latinoamérica nunca ha sido, para empezar, una región unida, ¿vale? No. O sea, de hecho, si algo ha hecho muy bien históricamente Estados Unidos, mantenernos bien separados unos de otros. Y además de todo esto, vamos a ver como que, si bien ya teníamos relaciones cordiales, puede que ahora las relaciones entre países vecinos, como por ejemplo Perú con Chile, se vean cada vez más hostiles debido a estas alineaciones políticas que Trump ha creado entre aquellos a los que vienen a mi cumbre y aquellos a los que dejan fuera, como Perú, porque tienes ahí a Chancay con los chinos y eso es inaceptable. En todo caso, vamos a ver cómo evoluciona toda esta situación, porque evidentemente Estados Unidos se está moviendo para dejar a China fuera de la región. Me está preocupando, bueno, me está extrañando que China esté tan pasivo, que no diga nada. De hecho, eso lo conversábamos tras de cámara este día, de hecho, que está bien que tú tengas un gran plan a año 2030, año 2050, pero ya estas cosas están tan turbulentas que estos son los momentos donde uno tiene que actuar. O sea, mostrar liderazgo. La pregunta aquí es, ¿China está preparada realmente para ocupar el lugar de Estados Unidos o está queriendo salvar un planeta, una organización que ya no es sostenible? Y esa es el quid de la cuestión, ¿no? Porque estamos viendo el fin completo de un sistema que estuvo operando desde la Segunda Conflicto Mundial Armado. Ajá, hasta ahora, que fue el periodo post-Unión Soviética, ¿vale? Claro. Donde aparentemente se estaba premiando un sistema multilateral y un orden global que premiaba el comercio entre todos los países. La historia de la humanidad tiene que pasar a los libros 2025. Como el año en que se perdió el multilateralismo en el planeta. Sí, ¿por qué motivo? Porque la avanzada que tuvo en este caso Putin al ser recibido en Alaska por el propio presidente Donald Trump, dándole legitimidad a su discurso y a su guerra propiamente, el tema de las sanciones y una serie de países que han estado cometiendo ciertas vulnerabilidades y que ahora han podido pasar a la palestra internacional, pensando por ejemplo en China, un fin sería con Corea del Norte. Y miren que en geopolítica nada está escrito sobre piedra. E incluso si las cosas terminan ocurriendo como están pasando, es posible que veamos cómo el orden internacional de los países que hoy son fuertes se queden en la sombra para la década de 2030, entre ellos toda la Unión Europea completamente. Sí. Y que muchos analistas que juraban y perjuraban que China no iba a levantarse y que de repente veíamos que China sí tenía algunos planes,
pareciera que al final simplemente se queda como un tigre de papel si China se considera o trata de hacer esfuerzos para salvar un sistema multilateral o un sistema internacional que ya directamente se está desintegrando, que ya no va a seguir existiendo. De hecho, nosotros lo hemos dicho previamente de que China está preparándose para quedarse con la ONU, que ya ha tomado decisiones, pero una cosa muy diferente es quedarte con la ONU y utilizar todo lo que podría tener de prestigio y de validación internacional esa institución a proteger el sistema arcaico que protegió esa institución. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo apuesto porque se apodere de la institucionalidad llamada ONU, pero de ella que quiera sostener una forma de vida que ya no está siendo viable para este año 2026 y para lo que se va a ver de aquí en adelante. Ojo ahí, tengan cuidado, fíjense. Sí. Entonces, esto es de momento lo que podemos traer de la Cumbre de las Américas, donde prácticamente Trump ha creado una alineación hacia su persona, Sí. transaccional más que ideológica o política, y vamos a ver cómo afecta en la región. Ya de por sí, por ejemplo, mandatarios como Javier Milei ya han anunciado una nueva plan de una gira para ir a conocer a José Antonio Caz en Chile y también para luego irse nuevamente a Washington. Tal parece que en ese sentido Javier Milei está yendo como una especie de vocero de Trump personal o algo así. Pareciera, pero bueno, respecto a Milei y casi eran cercanos, así que tampoco me extraña mucho. Ah, vale. Si te gustó cómo dimos este análisis y lo que ha ocurrido en la región, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte. Y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Gracias aquí a Jairo González por acompañarnos y también a Pánfilo García Hernández. Muchas gracias. Vamos a la segunda noticia, y es que a pesar de que María Corina Machado hizo todo lo que estuvo en sus manos para asegurar que Trump interviniera en Venezuela y que lo consiguiera de la manera que lo hizo, secuestrando al presidente de esa nación, Trump ha notificado formalmente que reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado en Venezuela. Y esto ocurre a raíz de que Donald Trump notificó a la justicia de Estados Unidos sobre el reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como gobernante de ese país en una carta enviada por el encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado Michael Cossack al fiscal Jay Clayton, quien lleva el caso contra el derrocado presidente Nicolás Maduro. La carta cita declaraciones de Trump en la cumbre organizada este sábado en Miami con presidentes de América Latina que estaban ahí, que aparentemente también platicaron sobre esta situación. Claramente. Donde él afirma que de hecho todos los pacientes que fueron han reconocido legalmente a Delcy Rodríguez como mandataria de Venezuela. O sea, ese era uno de los objetivos también para dar esta legitimidad de la que tanto hablamos en un terreno internacional, sobre todo que son países de la región. Y eso también explicaría por qué, por ejemplo, se dejó fuera Brasil. Efectivamente, porque Brasil no lo estaba reconociendo. Y oficialmente dice el gobierno estadounidense: nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso por fases que cree las condiciones para una transición pacífica. Para facilitar esta transición, Estados Unidos está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado capaz de actuar en nombre de Venezuela. Y pues prácticamente Cossack, quien es el que está enviado por Trump para mandar esta carta, dice que es un restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares para hacer que se examine de cerca todo lo que está haciendo realmente Venezuela y que si está haciendo o no afín al trumpismo. Básicamente lo que habíamos venido diciendo de que el relato es poco claro. De hecho, los estadounidenses es una de las grandes quejas que han tenido en el último año, de que está ocurriendo demasiadas cosas y que no se entiende. Porque, seamos sinceros, o sea, Delcy Rodríguez es una persona, la mano derecha de Maduro. De Maduro, entonces no tiene pies ni cabeza. Nombrarla y oficializarla ante una serie de países que la reconocen como la mandataria, simplemente porque se rindió a Donald Trump, que eso es lo que él quiere, pero aquí no tiene ninguna justificación, ni la democracia, ni que el país sea liberado. O sea, son todos fines propiamente hablando desde Estados Unidos, o mejor dicho, desde Trump para Trump. Y bueno, el petróleo, que ahora con esto de la subida de precios que vamos a hablar en la tercera noticia, se relaciona directamente, por ejemplo, con noticias como esta, con Delcy siendo elevada al cargo supremo de presidenta. Pero aún así, aunque Trump se quedó con Venezuela, ya les hemos dicho que las refinerías en Venezuela están muy mal mantenidas, que no tienen ni de cerca la capacidad que llegaron a tener en sus mejores años, y que pues prácticamente para poder tener el nivel de producción que Trump necesita necesita mucha inversión. Necesita la inversión anual de todas las compañías petroleras que se hizo en 2025 por 2. Entonces es algo que no tiene pies ni cabezas, pero bueno, así es Trump. Así es Trump, ¿vale? Sí.
Y bueno, todo esto nos podríamos preguntar, ¿qué pasó con María Corina Machado? Ya tranquilamente se quedó así sin decir nada. Bueno, María Corina Machado ha estado jugando un poco lo que hace la presidenta de México, Sheinbaum. Como, sí, soy amiga de Trump, sí, estamos haciendo cosas, sí, estoy de parte de él, sí, estoy siguiendo los lineamientos, sí, todo es para la transición. Es que no le queda otra cosa que decir. Sí, y aquí vamos a meternos tantito a analizar desde tu punto de vista qué piensas de la figura de María Corina Machado políticamente hablando y qué tan relevante es. Porque esta semana viajó a Chile para estar presente en la toma de posición de José Antonio Kast. Así es. Probablemente fue invitada, porque si no, no habría manera de haber venido, ¿vale? Y le preguntaron, estando acá en Chile, qué piensa respecto a esto. Y bueno, aunque no se refirió puntualmente a este reconocimiento de Rodríguez, Machado volvió a asegurar esta semana que prácticamente hay obstáculos, hay procesos complejos, pero efectivamente un aliado fundamental es el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump. Prácticamente como diciendo, Trump, yo creo en ti. Es que no le queda de otra, yo insisto, la veo como el símil más similar, valga la redundancia, a Sheinbaum. Sheinbaum con el TMX y sí, Trump, y en este caso Machado con Venezuela libre, sí, Trump. Pero mira, aquí la diferencia fundamental es que Sheinbaum tiene legitimidad política y María Corina Machado no la tiene, y de hecho Trump fue enfático en una de las tantas referencias que hizo respecto a ella cuando le preguntaron, que él dijo y citó que ella no tenía la fuerza política. Para poder asumir en estos momentos la presidencia. Cosa que no es verdad, porque si nosotros nos ponemos en estricto rigor, Maduro se robó las elecciones, o sea, se sabe de que el candidato de Machado ganó por amplia mayoría, y me estás diciendo de que no tiene representatividad, que no tiene legitimidad de su propio pueblo. Claro que la tiene. De hecho, en ese sentido, Machado fue inteligente. Machado hizo una cosa, no sé si te diste cuenta, que convocó a los venezolanos a que la fueran a ver. Y eso a ella le habla sobre poder real de masas, como diciendo, oye Trump, mira, yo si convoco a la gente si viene a mí, soy capaz de convocar a gente desde el extranjero. Sí. ¿Ya? Pero aún así el relato de Trump es distinto y él ha sido bastante claro. También lo señalé, pienso que una de las razones por qué Trump se comporta así es porque es un niño grande. Está bastante dolido todavía con que Machado le ganó el Nobel. Sí, esa es la razón real. La razón real es que Trump no tiene favores por esta mujer, al contrario, es algo personal. Hay una rencilla personal que va a ser bastante difícil de que Machado pueda sortear, al punto de que Trump es capaz de trabajar con Delcy Rodríguez, que poner a Machado, que le ha ofrecido todo y más. Hasta su propio premio Nobel de la Paz, que Trump estaba muy feliz de que sí, esto era para mí. ¿Sí es? Y no me importa que no tenga mi nombre, pero ya lo tengo. En tu cara, Obama. Tampoco tiene Mary, sí, es estrictamente hablando. En fin, y pues vemos, al menos a mí me da la impresión que María Corina Machado, yo te quería preguntar a ti, por lo menos yo creo que de la política venezolana ya está fuera. Yo de verdad no la veo regresando, no la veo teniendo poder de convocatoria. Estados Unidos no le está dando ningún respaldo, no veo ningún plan económico de transición geopolítica o para que hagan elecciones en las cuales ella pueda asumir el mando. El propio brazo armado que quedó de Maduro en Venezuela ha dicho que no van a negociar absolutamente nada con ella. Y para mí, por lo menos, estoy viendo que lejos de tener legitimidad y bueno, lejos de que Kast de repente la invite a su toma de posesión, pues realmente le estamos viendo como más como una rockstar, alguien que de repente tú que la están invitando porque es un premio Nobel. La importancia para el resto de ¿cómo se llama esto? De personas influyentes en la política, no es que ella pueda o no asumir un rol estelar dentro de su propio país, Venezuela, es que ella viene como una enviada de la paz. O sea, ella por sí mismo, por ser María Corina Machado, ya es valiosa para cualquier relato público de gobernanza. En todo caso, si sigue esta tendencia, creo que María Corina Machado vamos a ver que nunca regresa a Venezuela. Va a quedar excluida de todo su sistema político y se va a dedicar a dar conferencias por Latinoamérica hablando sobre el futuro de Venezuela, que hay esperanza, claro, lo malo que fue el gobierno de Chávez y Maduro, las perspectivas de cómo ve Latinoamérica y básicamente haciendo negocios de su propia persona. Sí, de su imagen pública. Sí, como el Dalai Lama, por ejemplo. Sí, idéntico al Dalai Lama, sin poder en el Tíbet real, más allá de su figura de líder. Sí, sí.
En todo caso, no estoy diciendo que María Corina Machado sea una enviada de la paz como Dalai Lama, y son figuras completamente No distintas. diferentes, pero aquí hacemos similitudes y más o menos cómo se está manejando. De todas formas, Machado nunca va a poder volver hasta que la transición en Venezuela no se haga bajo términos favorables para ella desde el propio Estados Unidos. Y es ahí la clave. Efectivamente, entonces pues es una pena para María Corina Machado, por lo menos, a menos de que tú estés en desacuerdo conmigo. Yo creo que María Corina Machado ya quedó fuera de todo tipo de planes para Venezuela. Sí, yo también pienso lo mismo. Y con lo tan beligerante que está pasando en estos momentos y una guerra que probablemente va a durar bastante, sí. En fin, si estás en desacuerdo con nosotros y todavía crees que María Corina Machado puede volver, o te gustó cómo dimos la noticia, por favor deja tus comentarios. Y si te gusta cómo damos estas noticias y la importancia de Latinoamérica en la región, no olvides dejar tu like, comenta y comparte, y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Tercer noticia, que esta es complicada porque han pasado muchas cosas en la última semana, que viene siendo la actualización del conflicto con Irán. Es importante porque al final de cuentas esto es de lo que... Y a su vez la actualización de lo de Epstein. Sí. Actualización de la actualización. Y encima esto tiene el potencial de realmente desatar una crisis económica, ya sin real, no fake. Y sin precedentes. Ajá. Porque tiene que ver con una de las áreas más problemáticas para el globo completo, que es el sector económico de la energía. Efectivamente, en un momento donde estábamos prácticamente ya de por sí presionados energéticamente hablando. En fin. Oye, pero no podría ser quizá un resurgimiento de la energía verde, ahora por necesidad. Vamos a ver qué ocurre al respecto, porque literalmente en tiempos de crisis la creatividad y la forma en que el ser humano agarra y decide subvencionar o traspasar estas fallas en la energía son las que luego suelen transformar el régimen y el orden internacional de las cosas. Curiosamente, entonces aquí van a tener ventaja los países que estén más desarrollados respecto a estas tecnologías, pero por necesidad. Aquí podría volver a Chile al terreno de las energías verdes. Shh, no hables de Chile, no se habla de Chile. ¿Qué ocurrió esta semana? Aparte de que el hijo de Yamenei, que fue el anterior líder de Irán, asumió el gobierno de Irán, Trump salió a decir esta semana que ya prácticamente Estados Unidos había bombardeado todos los objetivos que tenían en mente, por lo que el precio del petróleo tendría que bajar próximamente, que ya habíamos terminado, ya vamos a hacer nada. Ya nos fuimos. Sin embargo, el nuevo líder de Irán salió a decir que la guerra va a terminar cuando ellos digan que termine, que prácticamente están tirando a un conflicto en el que se han preparado durante mucho tiempo, donde pueden crear 500 drones al día, y que Estados Unidos tiene que gastar misiles Tomahawk de cerca de $1,5 millones, $2 millones para derribar drones de $50,000. Así. Una guerra que, si bien Estados Unidos tiene todo el poder, es sofisticada, es carísima. sí, mientras que construir drones y enviarlos a diferentes objetivos que están a lo largo de la región del Golfo es bastante barato para Irán. Bueno, el régimen de Irán anunció previamente este miércoles que ha puesto fin a su política de ataques militares recíprocos para enfocarse en el bloqueo completo del estrecho de Hormuz. Si no sabes qué es el estrecho de Hormuz, es una región económica y política geográfica muy chiquita de Medio Oriente, donde pasa el 20% del gas y del petróleo del mundo. China compra buena parte de su suministro de aquí, Japón también importa más de la mitad del petróleo que necesita para sus funciones de aquí, y también Europa lo sacaba de aquí. Si Irán decide bloquear efectivamente este estrecho, prácticamente nos quedamos sin una quinta parte del suministro global de energía. Y sin esa una quinta parte, que van a ser los países que lo compraban aquí, van a buscar el resto de las regiones. México, ¿tienes petróleo para vender? Uy, no produzco tanto. Ah, rayos, bueno, el que tengas y dámelo al precio elevado. Venezuela, ¿tienes petróleo? Uy, no mucho. ¿Tienes petróleo? Y está sucia. Bueno, vamos a ver qué hago contigo. Estados Unidos, ¿tienes petróleo? Sí, tengo montones de petróleo. Cómprame todo el petróleo. El problema es que Estados Unidos también importa gas natural y petróleo. O sea, vende bastante. De hecho, en teoría es autosuficiente, pero su dinámica económica ha sido más para exportación que para importación. Sí. Si no fuera así, no le habría pegado que le hubiera puesto aranceles al gas que traen de Canadá. ¿Vale? Entonces, prácticamente vamos a ver cómo el precio de todos los combustibles y de todas las cadenas de materias primas, agricultura, industrias se van a incrementar si Irán realmente decide hacer esto.
Expertos en estrategia ven esto como un intento de utilizar el control sobre el estrecho con el objetivo de presionar el alza de precios y aumentar el coste económico para la guerra de Estados Unidos y sus aliados. Un efecto que ya se está viendo, que me pareció muy chistosa la noticia, es que CNN reportó que los aviones de China tienen 2 semanas sin volar por Taiwán y nadie sabe por qué. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque no hay petróleo. Porque no hay petróleo, tienen que ahorrarlo. No pueden estar sobrevolando una zona que en estos momentos sería de bravuconería simplemente. Y aquí te dejan claro una cuestión muy delicada de China. Realmente este era un talón de Aquiles para este país. Sí. Realmente bloquear el estrecho de Hormuz pues, da en la torre mucho de lo que viene siendo la maquinaria bélica de China, mostrando un nivel de fragilidad de la cual la gente no es tan consciente. Así es. China será muy autosustentable, tendrá bastantes formas de poder mitigar cosas, pero aquí estamos hablando de que estratégicamente hablando para el país era esencial la ruta de Hormuz. Ajá. Y si bien tienen diversificado sus fuentes de petróleo, el petróleo que le compraba Irán era muy importante. Así es. Muy importante. En ese sentido, Irán tiene una política que ahora será ataque tras ataque, o sea, vamos uno y mandamos otro y mandamos otro, para hacer una guerra de desgaste, hacer que el conflicto se prolongue el mayor tiempo posible para Estados Unidos, al punto de que sea tan económicamente inviable que se tengan que ir de ahí. Ahora, Estados Unidos también tiene esta política de que yo no voy sobre las guerras y cuando se vuelven muy costosas, mando a mis aliados, o sea, que vayan a hacerte la guerra también. Sí. Así que muy probablemente veamos también, si no es que ya estamos viendo que fuerzas de la OTAN, por ejemplo, quieren ir al estrecho de Hormuz, que las fuerzas de autodefensa de Japón quieren ir por aquí para tratar de asegurar un poco de petróleo, y diferentes tipos de... Si eso ocurriera, esta escalada bélica, entonces sí podríamos estar frente quizá a un tercer conflicto armado mundial. De hecho, los iraníes amenazaron con esto. Prepárense para que el barril de petróleo alcance los $200, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional que estamos desestabilizando. Sí, lo tienen muy claro. De hecho, ellos saben perfectamente bien que como herramienta geopolítica, el petróleo es un talón de Aquiles para muchas economías del planeta. Sí, y miren que ya barcos de países que no tienen nada que ver ya están siendo afectados. Por ejemplo, en esta semana un carguero de bandera tailandesa identificado por la Marina de Tailandia sufrió un incendio tras ser alcanzada en las costas de Omán, que era un país que estaba como intermediario entre Estados Unidos y Irán para sus negociaciones. También petroleros rusos de la Armada Fantasma Rusa de gas fueron atacados esta semana. Y también se vio como una especie de conflicto de falsa bandera contra el gobierno de Pakistán, que pensaron que había venido de Irán, pero ya después, posteriormente, con diplomacia, se dieron cuenta que los iraníes nunca lo mandaron y que fueron enviados por Israel para tratar de jalar a Pakistán este conflicto. Sí. Y veamos cómo está haciendo Israel sus movimientos para tratar de que todo el Oriente Medio entre en un caos completo. Porque él quiere el gran Estado de Israel. De hecho, este es el mejor momento para que Israel siga haciendo sus avances territoriales, sionistas, fanáticos religiosos. Miren, ¿qué estamos embarcando todo esto, no? En el caso de Israel, parece que honestamente, si bien Estados Unidos tiene como aliados a los países de Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, nunca han sido exactamente cómodos para Israel. Siempre los ha visto como enemigos geopolíticos y que si podemos evitarlos en algún caso desintegrarlos, mejor para nosotros. Así que a Israel le conviene bastante tener el apoyo económico militar de Estados Unidos, retado a un conflicto que no puede salirse tan fácilmente contra Irán, porque si cree Trump que ya no atacaré nada, ya el conflicto se termina, pues está completamente equivocado. Irán va a seguir y seguir y seguir porque prácticamente despertó. Para eso se ha estado preparando y despertó a un animal herido. Ahora, hay que entender un poco de la idiosincrasia iraní para que vean qué piensa la población de este conflicto, porque si bien Estados Unidos atacó plantas desalinizadoras para dejarlos sin agua potable, atacó refinerías para que no tuvieran gas, y la situación en Teherán y en diferentes regiones de Irán es horrible, prácticamente los iraníes están muy motivados y ven esto como casi una especie de guerra santa. Ellos tienen una dinámica muy curiosa sobre los mártires. ¿Puedes explicar a la gente qué opinan los iraníes de los mártires? Vamos a explicar un poquito de cultura iraní. Y en realidad de la cultura islámica, porque si bien en Irán se encuentra bastante de este movimiento, no es exclusivo de ellos. Habiendo hecho esa aclaración, resulta de que una de las formas de poder llegar al cielo que ellos tienen y creen, a través de la Guerra Santa, que es la yihad, si le llaman a la Guerra Santa, es el inmolarse.
ellos ven a los mártires como una razón justificada de que lo estás haciendo por la palabra de Mahoma, el gran profeta. Además, si ustedes leen un poquito de cómo fue el inicio de este gran profeta, fue un profeta bastante belicoso. De hecho, él hizo grandes avances militares que finalmente llegaron a por ejemplo, sentar las bases del gran imperio otomano, por mencionar algunos, ¿ya? Y todo esto desde una perspectiva religiosa, especialmente que cuando en este caso toma posición Irán la ayatolá antigua, viene con todo esto de como hacer una reforma y acercarse de la manera como más fundamentalista a su libro santo, el Corán. el Corán. Entonces, respecto a todo esto, la ciudadanía es una ciudadanía profundamente religiosa. Hay un tipo de guerra blanda que ha estado tratando de hacer Occidente, que es el tema del feminismo, por ejemplo. Ustedes van a empezar a ver una serie de videos que van a tratar de estar blanqueando un poco el relato con el tema feminista, de que las mujeres, con el tema de la túnica que ellas tienen que ponerse y todo esto, con el tema de quizá matrimonios juveniles, o el tema así como tan fuerte de que ellas se tienen que someter, que no pueden, por ejemplo, acceder a ciertas institucionalidades, que todo eso sí es cierto, ya, pero la verdad es que incluso realidades como esas son utilizadas también como arma ideológica para poder legitimizar relatos, así como nos pasó a nosotros en Latinoamérica, que nuestra realidad del narcotráfico ha sido también usada en nuestra contra, porque piénsalo bien, para poder fundamentar el hecho de querer invadir un país como Venezuela, invadir o hacer atentados contra el propio México, invadir Cuba o invadir cualquier otro país que se sienta que es incómodo para los fines del imperio. Asimismo ocurre con este tipo de temas. Con el tema del feminismo, entonces van a estar viendo un montón de noticias, van a estar viendo un montón de cambios de relato, pero la pregunta es, ¿qué cree la ciudadanía genuinamente? Sí, evidentemente hay organizaciones de mujeres que están bastante en contra de todos los derechos que se le han ido quitando, pero también hay una serie de personas que creen desde el punto de vista más fundamentalista. La verdad es que este país vive más gente fundamental que no fundamental. Y son esas personas las que no se van a estar uniendo a la causa estadounidense. De hecho, Estados Unidos ya hizo como un primer llamado a que, casi como en Venezuela, ahora nosotros los hemos liberado y entonces gobiernen ustedes mismos, pongan... No hicieron caso porque en realidad no confían en Estados Unidos. Y de hecho, Estados Unidos les da razones suficientes para no confiar. Imagínense, o sea, con esta cosa de la inteligencia artificial que ni siquiera está del todo 100% bien desarrollada, que le quitaron el control humano, mataron una escuela de niñas. O sea, ¿qué culpa tenían esas niñas iraníes que iban a la escuela por ser marcadas como un objetivo? Sí, supuestamente es porque hicieron que la IA seleccionara objetivos tácticos y la IA dijo que ese era un objetivo completo. Claro, una escuela de niñas iraníes es capaz de hacerles la guerra. Para que vean que esto de las guerras no tiene solamente un solo componente, hay un componente ideológico, hay un componente económico, hay un componente incluso de gobernanzas. Y en este caso un componente religioso, porque la cultura aquí es bastante clara respecto a la inmolación. La gente está de acuerdo, incluso si tú eres una persona de Irán que tiene un familiar que se inmoló, es una razón digna de sentir orgullo. Es como andar como mi hijo se inmoló por la causa. De hecho, Jamenei ya aparentemente también tenía noticias de que el gobierno israelí estaba buscando momentos donde atacarlo y acabar con su vida, sí. Pero el día que falleció decidió ir a su despacho como cualquier día normal para trabajar junto con su familia, ¿no? Y pues fue ahí donde acabó. Y dado la situación, el contexto del que fue, los iraníes lo ven como un mártir. Claro, porque él no dejó de obedecer a sus acciones propias de gobernanza, de dirección, y puso en riesgo su propia vida y costó su propia vida. Y no solamente su vida, la vida de sus familiares también. Por ejemplo, una de las cosas que no se dijo, que de tantas ofensivas que se le hicieron, incluso mataron a su pequeña nieta. También su hijo, que ahora tomó el mando, se dice que aparentemente sufrió una fractura en el pie, por lo que secuelas del ataque que tuvo en aquella ocasión cuando falleció su padre. Y pues está tomando el mando de lo que él dejó, ¿no? En respuesta a esto que está haciendo Irán, que incluso ya está tratando de poner minas a lo largo del estrecho de Hormuz para que nadie pase sin consecuencias,
32 países de la Agencia Internacional de la Energía acordaron la mayor liberación de reservas de petróleo mientras varios buques son atacados en este estrecho, ¿no? Y la agencia dijo que iba a liberar 400 millones de barriles de petróleo para compensar la pérdida de suministro causada por el cierre del estrecho. Pero eso, ¿cuánto tiempo puede durar? Ahí la pregunta. Es que es un suministro para un mes, como mucho. Exacto. No es tanto tiempo. Que en realidad esto va para largo, porque ellos si quieren entorpecer las vías del suministro, porque en realidad están atentando contra otra agencia estratégica que en este caso tiene Occidente barra Estados Unidos. ¿Cuál es? Perdona, no La sé. inteligencia artificial. Ah, cierto. Uy, ya. Vamos para allá. Explíquelo, ¿cómo va? Mira, prácticamente los países del Golfo, o sea, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y demás, son componentes clave para financiar todos los centros de datos, todo lo que hizo el año pasado Donald Trump de hacer su gira por Medio Oriente, en la que se llevó a Elon Musk, para hacer que la IA pueda tener avances tecnológicos, ¿vale? Y esta cuestión contaba completamente con que los países del Golfo fueran a financiar esto. Así es. Si de repente por cosas de que ya no pueden seguir vendiendo petróleo o están entorpeciendo sus negocios y quieren ¿O están en guerra, ya no pueden estar gastando este dinero para esas cosas y tienen que estar gastando porque reconstrucción, porque Irán está atacando ciudades como Dubái, donde curiosamente los ricos ya se salieron de esa ciudad y que se han ido a lugares como Singapur. abandonando a su mascota en el proceso, dejándola en inanición Sí, hijo de... y eutanasiando masivamente animales sanos. Ujú. Pues vemos que esto de la IA va a reventarle porque el señor Naranja no se dio cuenta. No contempló la idiosincrasia del lugar. Él creyó que con atacar simplemente iba a hacerlos recular y leyó bastante mal a la población. Creo que como le funcionó tan bien en Venezuela, Irán que... Que Venezuela era un espejo, o mejor dicho, que Irán era un espejo de Venezuela, cuando en Venezuela no son fanáticos religiosos. Efectivamente, dijo, oh, pues tiene petróleo igual que Venezuela, tiene un líder autocrático igual que Venezuela, pues atacamos igual que Venezuela, entonces hacemos... Ellos quieren ser liberados. No, la verdad es que ellos no querían ser liberados. Ah, pero no podemos secuestrarlo, está muy bien organizado. Ah, pues mátalo, no lo secuestres. Y eso, desde un punto de vista simplista e ignorante de Donald Trump, le va a salir mal. De hecho, he visto muchos analistas que realmente los que estaban pro Trump dicen esto va a salir muy caro. Sí. Los que son muy anti-Trump dicen Estados Unidos va a perder este conflicto. Que Históricamente hablando, hay antecedentes de conflictos que perdió Estados Unidos. Y los perdió precisamente porque no consideró lo largo que sería sostener y la fuga económica que supondría para el país. sí, y mira que con esto que está dándose en este momento, pues vamos a estar viendo que Estados Unidos está siendo desgastado económicamente para sostener el conflicto militar. Sí. Probablemente quiera presionar a otros países aliados para que vayan a hacer la guerra en su nombre, o que ellos mismos gasten el conflicto a cambio de presiones. Y vuelvo a decir, muy inteligente lo de España. Sí, que no vamos a meternos en esto. Estamos viendo que ya no va a estar financiando su crecimiento, que si bien el PIB creció el año pasado en Estados Unidos, Fue por la IA. fue por la IA, el 90% fue por inversiones en la IA. Si ya no va a estar haciendo inversiones en la IA, Vamos a ver cuál es el crecimiento real que tiene Estados Unidos. que va a ser Aquí, recesión. atentos a este año. Encima de todo esto, estamos viendo que en términos internacionales está siendo desgastado geopolíticamente, que está siendo cuestionado interna y externamente, que los archivos Epstein dentro de sus propias salas políticas están siendo todavía investigados y No, cuestionados. está produciendo coletazos para todas partes y no va a dejar de producir coletazos porque el primer paso es que fuera de Estados Unidos, porque los que están dentro están abrazados por las alas del presidente este. Pero desde fuera, todas las personas que hayan tenido siquiera un atisbo de cuestionamiento para afuera, porque no son rentables en las áreas donde los tienen, no son legítimos en las áreas donde los tienen. Y ojo, una cosa, desde una interpretación simplista, que la gente puede decir, ay, pero es que esto no produjo ningún cambio en el planeta, resulta de que la gente no se congregó con su antorcha y fue a quemar Estados Unidos o fue a quemar otras partes del globo donde aparecían los degenerados, las bestias humanas. Pero eso, así no funciona el mundo. O sea, la gente está descontenta, la gente es la que vota. Pero las verdaderas revoluciones no parten desde el pueblo, no parten en la plebe. Históricamente parten desde los burgueses, desde otros sectores económicos que tienen el poder suficiente como para que les patee tanto así que quieran cambiar el sistema. Y la verdad es que si bien los más allegados a Trump están teniendo
ingresos económicos importantes. Las viejas élites económicas que ya se habían asentado en el orden internacional de las cosas no están ¿cómo decirlo?, del todo contentas. Hay que decir una cosa, si realmente todos en las políticas internacionales, todos los que están hasta arriba, fueran gente mala que solo buscan hacer negocios, nosotros ya nos habríamos extinto. Es cierto, hay de todo tipo. Entonces hay gente en Estados Unidos que cree en el sistema, por lo menos trata de hacer, y que si cuando ve que encima ven esta erosión económica y política de Estados Unidos, ven que están siendo gobernados por perfectos depravados, claro, pues van a querer meter dinero para remover al presidente, ya sea por la vía electoral o por vías no oficiales, digámoslo así, ¿no? Y es lo que dije yo al principio. ¿Se acuerdan que les dije que quizá no les extrañe que empiecen a aparecer cosas extrañas, como quizá intentos de atentado contra el presidente Naranja? De hecho, es probable que veamos noticias de ese sentido. No es que las estemos promoviendo nuevamente, pero tampoco nos sorprendería demasiado. Sí, aquí nosotros hacemos un análisis previo, exploratorio, de cómo hacemos las lecturas del mercado y del planeta, de los juegos de la política. Y en ese sentido, estamos viendo que prácticamente Trump está creando una tormenta perfecta y personal, donde podemos asistir, si sigamos este camino, en un colapso de Estados Unidos mucho más pronto de lo que queríamos creer. Cuando los imperios colapsan, no es como que de repente hubo crisis económica y nos caímos. No. Es que es una tormenta perfecta de situaciones donde una crisis económica junto con una crisis militar, con un incremento en el gasto que no podían sostener a lo largo del tiempo, con la incapacidad de ser autosuficientes. Y con el descontento de la gente. Y con el descontento de la gente llevaron a que de repente estábamos hoy aquí y de repente colapso. Ideas en este lugar tan amplio llamado Estados Unidos. O sea, ¿te acuerdas cuando ¿cómo se llama esto? El gobernador de, si no me equivoco, había sido de Florida, había considerado el hecho de salirse? Ah, espérame, no es de Florida, es Nueva York, ¿no? No. ¿O era de California? California. Sí. California, no era Florida, era California. Cuando empezó con todo este problema de la migración y de que le estaba impidiendo utilizar ciertas fuerzas armadas. Sí, que es, pero mira, el caso es que California no es la primera vez que trata de salirse porque... Pero en estos momentos donde está produciéndose un caldo de cultivo, esto primero es como, ay, nosotros nos emancipamos. Después de esa emancipación podría ser nosotros nos independizamos. O sea, son semillitas que se van plantando en la ciudadanía de políticos que empiezan de poquitito a cómo poder fragmentarse uno a uno. Sí. No estoy diciendo que vaya a pasar así, puede ser simplemente un dato aislado, anecdótico. Pero si empezáramos a ver cada día más voces, no los extrañen ni se sorprendan. Sí, el gobernador de California es Gavin Newsom. Y mientras tanto, ¿qué hace Putin con todo esto, no? Porque ¿a qué se está apostando Putin? Miren, si somos sinceros, estamos viendo la desintegración del orden internacional antiguo. Ya todo el orden donde Europa y Estados Unidos sean como que los líderes. Multilateralismo. Sí, ha muerto. Ha muerto. Estamos viendo que incluso la forma en la que operan los BRICS, o lo que fue creado, ya no va a operar como tal, ya no va a ser posible. No. Y Rusia es, al menos en mi consideración, de los países que lo saben y se está adaptando a este cambio internacional, porque muchos analistas dicen, no, gran derrota para Putin, cae Maduro y luego cae Yamenei, se está quedando sin aliados, sobre queda China. Eso no va a ser una buena lectura. No. A Vladimir Putin en última instancia no le importan esos presidentes. De hecho, para él es bastante, como decirlo, intrascendente que hayan caído, porque ahorita su más grande actor o clave política es el propio Trump, quien le ha traído nuevamente legitimidad al orden internacional de las cosas. Así es. Quien le abrió la cancha de par en par fue el propio Trump, así que a él poco le importa. Y es más, su negocio también es el petróleo, así que para sostener la guerra a él le conviene que se cierren rutas porque le da más legitimidad para que otros países que antes no le compraban, le compren. Sí, y miren, realmente lo único que se ha limitado a Putin es a decirle asesorías al gobierno de Irán. Ah, mira, ataca aquí, ataca acá, ataca acá, ataca acá. Listo, y ahí tú sabes qué haces con información. Te la doy para que sepas que ya están, pero atacar es tu responsabilidad. No es mía. Y francamente, Putin lo que está apuntando, él está jugando a largo plazo. Sí. Para ayudar a la desintegración del poder hegemónico y militar de Estados Unidos. Sí, de hecho, lo que vamos a ver seguramente por parte de Putin es un acercamiento desde su área un poquito mayor hacia el ala estadounidense.
no siendo absorbido del todo, porque en realidad él está jugando al finge ignorancia y finge demencia. ¿Ya? Pero desde su demencia basta con que halague un poco al megalómano que está ahí en la Casa Blanca. De hecho, tuvieron una llamada esta semana y Trump dijo, y Putin se comprometía en ayudar en esta cuestión del suministro de petróleo. Y Putin dijo, Trump dijo, oye, para mí podrías ayudar terminando esa maldita guerra en Ucrania. Digo, sí, eso no va a pasar. Así que Trump va a decir, sí, Putin quiere ser útil. Y eso está pasando con Putin. Eso sí, a Putin hay que prestarle bastante atención porque no es tonto. Así como Estados Unidos le declaró de pronto de la nada la guerra a Irán, si es que se vuelve demasiado incómodo, podría ser el próximo o siguiente el propio Rusia. Y por eso, en este caso, Putin lo sabe y va a estar jugando de manera más descarada todavía al doble bando. Sí. De hecho, desde el punto de vista de Washington, de todo esto que ocurrió, de esta escalada, ellos esperaban o sabían que iban a incrementarse los precios del petróleo, pero no esperaba que se duplicaran en una semana. Y de hecho, como forma de paliar el precio, habían considerado dar unas subvenciones de 200 millones o 200 mil millones para pagar los seguros geopolíticos para que los barcos atraviesen el estrecho de Hormuz y que todavía traigan petróleo, ¿no? Sin embargo, esto ya quedó completamente tirado a la basura porque en última instancia sí, que bien que me vas a pagar el seguro, pero en última instancia yo como transportista no quiero que mi barco se hunda. O sea, ¿de qué me sirve que me pagues el seguro si mi barco se va a hundir? Así es, así que simplemente no transito ya. No transito ya. Entonces, mientras vemos aquí el actor Putin que está apostando a que sí, que esto ocurra, no me importa que ya me caiga, mi más grande activo es Trump, y Trump con todas las decisiones que está tomando está desintegrando a Estados Unidos y yo quiero que esto ocurra. O sea, están básicamente confabulados bajo un mismo plan. De maneras distintas, porque Trump supuestamente defiende lo contrario, pero está consiguiendo exactamente lo opuesto. Efectivamente. Y a lo que nos está llevando todo esto, y miren este cargo de cultivo, miren el panorama. Estamos viendo una desgradación moral de Estados Unidos como líder, porque ya vimos que Trump está en los archivos Epstein. Estamos viendo una... De Trump y de la élite occidental. Estamos viendo cómo Trump está sosteniendo un conflicto armado en un momento donde ya no está pudiendo cobrar los impuestos que cobraba por el Big Beautiful Bill, donde ya retiraron atrás los aranceles económicos que estaba pretendiendo cobrar diciendo que son ilegales, y en donde prácticamente la propia población interna de Estados Unidos está muy descontenta con cada decisión que está tomando Donald Trump. Eso no quita que no existan fanáticos MAGA, que los fanáticos siempre son fanáticos. Sí, independiente de si son por una persona, culto o religión. Y pues todas las decisiones que está tomando Estados Unidos probablemente nos llevan a esta parodia que salió en Los Simpson, donde asumía Lisa Simpson la presidencia y cuando preguntaban cómo estaban las finanzas que dejó Trump, decía que el país estaba en quiebra. Pero en Los Simpson abordaban que Trump había puesto todo el dinero en financiar a los niños y que eso no rindió, por supuesto, ¿no? Aquí aparentemente la cosa es que decidió aumentar el gasto quitando impuestos, aumentar un montón de conflictos a lo largo y ancho del planeta, sosteniendo conflictos que no podía mantener y perdiendo toda legitimidad y encima haciendo que esta burbuja de la IA explotara porque los países de lujo ya no podían financiarla. Sí, de hecho Trump cuenta y contaba en su momento bastante con la IA, con el desarrollo de la IA, pero en este caso Irán fue bastante inteligente y sí es capaz de sostener todo esto que dice que va a sostener. Entonces literalmente es un jaque contra Estados Unidos. Ajá. Y ahora no olvidemos el componente de los banqueros, porque francamente esto no lo van a escuchar en muchas partes, pero una de las razones por las cuales algunos de los componentes de la banca estaban interesados en quitar a Irán es que posee una de las mayores reservas del petróleo internacional en el largo y ancho del planeta, pero no está dentro de su sistema internacional de financiamiento. No puedes hacer negocios con ello y eso es inaceptable para un comercio multilateral. Sí, quieren hacer dinero con eso y no pueden entrar porque el gobierno iraní es un gobierno cerrado. Entonces, pues, ese era otro interés que trataban de hacer, pero si es que esto Irán lo sabe manejar bien, puede producir el efecto contrario. De hecho, en los sueños húmedos de Israel posiblemente se puede hacer de su gran Israel, pero también posiblemente si Irán logra sostener el conflicto, se posiciona en la región. Sí. Y se posicione bien en la región, o sea, y ahí estaríamos viendo ese nuevo orden del que se señala en Medio Oriente. Sí, encima saliendo un Irán vencedor con toda una población alineada diciendo nosotros no nos agachamos, vencimos a Estados Unidos. Estados Unidos nunca reconociendo que perdió porque técnicamente nunca te declaró la guerra. Solo fue una operación. Con Vietnam.
Y donde veamos que ahora vamos a encontrarnos a dos oponentes muy fuertes en la región, que van a ser el gran Estado de Israel con Teherán, todos los Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita perdiendo su poder y su economía a nivel internacional. Y francamente hay que estar viendo qué va a hacer China, porque China no está diciendo nada y estamos viendo señales preocupantes donde prácticamente parecía que no estaba listo para una desintegración del orden internacional actual. Sí, o sea, China, ¿qué va a hacer? Va a defender el viejo orden, se va a quedar en el pasado, en una cosa que ya no fue. Va a abrazar desde su propia visión este nuevo orden y va a tomar acción. Va a, ¿cómo se dice esto? Ocupar el espacio, ocupar territorio. ¿O se va simplemente a desaparecer? Sí. En fin, en todo caso, pues va a que estar al pendientes porque esto no ha terminado, está lejos de terminar. De hecho, abre muchas preguntas. Para mí la pregunta número 1 es ¿y China? Porque China está muy dormido, está muy tranquilo, está siendo muy tranquilo al momento en que Estados Unidos, por ejemplo, lo está sacando de cuajo de lo que es Latinoamérica. Sí, y mira que hay analistas que piensan que si China sigue por esta tendencia, vamos a ver un resurgimiento de Japón como una potencia militar. Porque se está moviendo más, o sea, si Sanae Takaichi logra conseguir su vuelta a la milicia japonesa, porque ellos no pueden tener milicia por culpa, de hecho, de la segunda conflicto mundial armado. Entonces, podría ser un caso. Más encima, la población juvenil a ella la sigue bastante. Muchas de estas cosas tú necesitas esa fuerza, ese empuje de las nuevas generaciones, porque son los que después van a sostener tu economía. Aunque, valga decir que para que esto ocurra, Japón tiene que tener asegurado su suministro de petróleo, o por lo menos transicionar a nuevos tipos de energías que le permitan esto. Así que un resurgimiento japonés, por lo menos en lo que viene en la próxima década, se ve difícil, pero bueno, ¿qué está pasando con China? O sea, no va a tomar espacio. O sea, prácticamente vemos que está como un silencio bastante fuerte. Porque el poder no admite vacíos. Sí. Y vamos a ver cómo trata de China de ocupar sus vacíos, porque Estados Unidos está viniendo muchos frentes, tal punto que China parece que simplemente está diciendo ok, me marcho, ok, haz lo que quieras. O habrá un actor que todavía no estamos viendo, un actor dormido por ahí que nos dará la sorpresa. Sí, de hecho tal parece que Israel ha firmado una especie de convenio con Modi, donde espera traer un montón de trabajadores y obreros baratos para labores de construcción en Israel. O sea, parece que la India también está haciendo sus movimientos. Sí, de hecho yo la India la veo mucho más movida que el propio China. China está demasiado a recuerdo. Sí. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con todo esto. Al final el mundo está muy movido y la más mínima actividad puede desatar movimientos en cadena que son impredecibles. No me animo a decir si va a haber ni siquiera una recesión económica. Es mucho más probable que el año pasado. Sí, es bastante probable porque ahora están siendo afectados los combustibles. Y eso está bastante mal en un ámbito donde Trump, desde que volvió, hizo un retroceso a todo lo que era el avance tecnológico y científico de las energías verdes. La transición energética pareciera que en estos momentos está detenida en el tiempo. Donde ha hecho un manifiesto en su, ¿cómo se llama esto? Corolario a la política esta, la doctrina Monroe. Y resulta de que ha hecho un florecimiento, o mejor dicho, ha comprado tiempo para la industria del crudo de dinosaurios. ¿Ya? Todo eso aunado a una posible crisis energética porque están siendo bloqueadas rutas de abastecimiento de petróleo. Así que en el corto plazo, muy probablemente sí se ve algo por ahí. Podrían surgir nuevas oportunidades, como que, por ejemplo, en lugares que querían hacer la transición ahora tengan que hacerla por necesidad. Quiera o no quiera, Estados Unidos está financiando y ayudando y motivando. Efectivamente, hay un periodo de crisis donde las monarquías petroleras caen, donde el suministro de petróleo, porque las petroleras funcionan a todo lo que dan y los estadounidenses y las empresas de ese país están vendiendo por todo lo que pueden, pero no todos van a poder comprar y en ese sentido si existen cosas como el hidrógeno o celdas de energía solar o formas de usar estas energías que por su coste hace 20 años no eran viables o hace 10 años no son viables, pero surgen tecnologías que permiten hacer la transición más barata y deseable. Probablemente veamos este resurgimiento y un cambio de paradigma tecnológico como no se había visto en los últimos 20 años. En fin, eso si es que tenemos tiempo para que el cambio climático no nos pegue a todos. No nos pegue tan rápido. Porque también esto está cambiando el clima y hay cosas más extremas. De hecho, estaba viendo un mapa de cómo van a cambiar las temperaturas en lo que viene siendo primavera en Estados Unidos. Y básicamente se va todo a los extremos.
ya que básicamente el titular decía, fin de ya no más primavera, fue básicamente entrando verano, en lugar de primavera. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con todo este mundo que nos tocó vivir. Así que sigan nuestro podcast, vamos a seguir dando las actualizaciones. Si algo cambia de las predicciones en el programa internacional, las vamos a estar diciendo, vamos a estar haciendo sus acotaciones. Y eso, ¿algo más que decir? Nada más, si has llegado hasta este momento, por favor, deja tu like, comenta y comparte. Y dale campanita a YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Hacemos todos los directos los jueves en la noche. Y recuerda que subimos videos toda la semana. Sin más que decir, somos Salora Vida y Mari Carmen Rojas y esto fue Ecos Financieros. nos vemos. Bye.